El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer temas de interés para la familia y para cada persona de su núcleo familiar. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres nos ha preparado un tema, el cual lo ha titulado Elementos para nuestra vida. Quédese con nosotros. Nuestra vida tiene necesariamente una serie de normas o pautas o principios que determinan nuestra forma de actuar y podríamos llamarlos elementos éticos de mi vida, lo que debe marcar mi caminar, lo que debe marcar mi actuar, y no hacerlo de una manera a la deriva de lo que aparezca. Hoy quiero compartir con ustedes 3 elementos que son necesarios para que nuestra vida tenga éxito, para que nuestra vida vaya siempre en una buena dirección. El primero de ellos que quiero mencionarle es la obediencia. La obediencia es algo fundamental para que la sociedad tenga una organización. Si cada uno quiere hacer lo que quiere, si cada uno quiere hacer hasta donde quiere, no lo que le corresponde, estamos mal. Si alguien hace algo y quiere que se lo estén agradeciendo y exaltando, no está bien. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahí es un principio de completar. Por ejemplo, estamos terminando el año, un año académicamente difícil porque se hizo de una manera tal vez nunca hecha antes. Y cuando termina el año, pues hay celebración, los que terminan su 11º grado se gradúan y los otros pues aprueban o tienen su momento de no avanzar porque no lo hicieron bien. Pero a lo mejor el que terminó 7º, 8º, quiere que le regalen, quieren que le den premio, quiere que le tengan en cuenta todo. No, solamente hizo lo que tenía que hacer. Si no lo hubiera hecho, hubiese sido, como dice la palabra, una persona inútil. No hizo lo que tenía que hacer. Pero si hizo, solamente llegó hasta ahí. Inclusive la palabra dice, si usted hace solamente lo que tiene que hacer, es un siervo inútil. De pronto se esforzó y aprobó siendo el mejor. Ya hizo más, ya hizo más. Pero la obediencia de hacer las cosas debemos tenerla en cuenta. El principio de obediencia no es fácil. Que los hijos obedezcan a sus padres. Hoy día es muy común que un muchacho no obedezca a sus papás. Que los que tenemos alguna dependencia de autoridad, de alguna autoridad,
obedezcamos a esa autoridad. Porque tenemos una persona que nos dirige, que nos orienta, que nos da instrucciones. Entonces debemos estar pendientes de obedecerle a esa persona. Que tenemos algún jefe en el trabajo, tenemos que obedecerle. Pero por sobre todo está la obediencia a Dios. El Señor dice, el que me ama, obedece mis mandamientos, hace mis mandamientos. Y muchas veces decimos amar a Dios, pero no le obedecemos. La vida está desordenada en vicios, en hablares, en sentimientos de ira, de rencor. Entonces, nosotros no podemos dejar que nuestra vida se salga de ese marco de obediencia, de ese marco de ver qué es lo que tengo que hacer y no conformarme con hacer solamente lo que me corresponde, sino siempre esforzarme por hacer un poco más. El Señor dice, si solamente hace lo que tiene que hacer, llegó al nivel de siervo inútil. Esforcémonos siempre porque en nuestro proceso hagamos algo más. El número 2 de estos puntos que quiero tocar en esta oportunidad es la visión. Proyectarnos hacia dónde vamos y cómo vamos. Anhelando otra vida. Cuenta la fábula que en una hacienda vivía un asno y él se lo pasaba mirando y envidiando la vida de su vecino, que era un cerdo, y todos los días miraba con envidia al cerdo y decía, ¡ay, si fuera mi vida como la del cerdo! Come todo lo que quiere, se lo pasa descansando todo el día, duerme cuantas veces le da la gana. Y yo salir temprano a trabajar, cargar cargas pesadas y de vez en cuando un palazo que me mete mi amo. Y luego llego aquí a descansar tarde de la noche. Y el cerdo durmiendo y comiendo. ¿Quién pudiera vivir una vida como este cerdo? Unos días después, el asno salió temprano en la mañana con su dueño, fue a hacer las labores en la finca. Cuando regresó en la tarde, se dio cuenta que el cerdo no estaba en el lugar que le correspondía. Pensó, dijo, ¿qué pasaría con el cerdo? Pues no lo veo. Pero quedó callado y esperó al siguiente día para saber las noticias. Cuando ya iban de salida, los amos del burro, los dueños de la finca, le dijo la una al otro, cuán rico y sabroso estaba el cerdo que nos comimos anoche. El asno paró las orejas y dijo, y yo envidiando la vida del cerdo, y terminó muerto. Nosotros no debemos envidiar la vida de otras personas. Muchos jóvenes hoy en día piensan que el dinero fácil o la vida de otras personas que acumulan dinero rápidamente a través de situaciones tal vez de violencia o circunstancias negativas o tal vez delitos que cometen, es una buena vida, pero debemos entender que a cada uno Dios nos ha dado una vida para que la vivamos y no codiciemos la vida de los demás, porque pensamos que esa persona le está yendo bien y tiene bastante dinero y es porque tal vez ese camino que lleva es un camino bueno. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El burro codiciaba la vida del cerdo, pero el camino final del cerdo fue la muerte. Reflexionemos. Entonces, la visión es saber hacia dónde voy.
¿A qué me estoy proyectando? Y vuelvo nuevamente a mirar la época que estamos viviendo. Estamos finalizando el año. Y seguramente todos nosotros aspiramos a que sea mejor el próximo que viene. Y debemos buscar el horizonte que nos hemos trazado. Pero también hay algo muy común en esta época, y es que aparezcan las personas que dicen predecir y ver lo que viene para el año siguiente. Y hay personas que viven pendientes de eso y hasta se dejan influenciar anímicamente. No pongamos cuidado a eso. Pidámosle a Dios orientación, pidámosle a Dios su guianza y proyectémonos nosotros con esa visión. La palabra del Señor dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, no de la boca de Dios. Así hablen, y con temor lo digo, mencionando a Dios. Son en la mayoría de los casos palabras humanas, palabras que no tienen ese respaldo que ellos dicen tener. Alguien me comentaba de predicciones para los meses de septiembre y agosto y octubre pasados. Y nada de lo que dijeron esos personajes se hizo cierto. El Señor dice, hablan palabras humanas, hablan cosas que son de su propio corazón. Su visión, amable televidente, debe ser con base a su experiencia y a la guianza de Dios. Naturalmente, pueden haber asesorías de las personas que están alrededor nuestro, pero no basadas en hechicerías, agorerías y riegos y todo lo demás. Dios dice, no haya entre vosotros quien practique adivinación, quien consulte agoreros, quien esté pendiente de cosas que anuncian. No. Esos agüeros no los tenga en cuenta. Y número 3, es muy importante que en nuestra vida tengamos la preparación y la capacidad de enfrentar las pruebas, las situaciones difíciles. Porque muchas veces a la menor dificultad, al menor problema, muchos dañan sus vidas, destruyen sus vidas. Muchos hijos se van de la casa. Muchas parejas hablan de separarse y toman la decisión de hacerlo y a lo mejor lo hacen. Otros toman la decisión de quitarse la vida. En la palabra del Señor dice en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque las pruebas nos forman, las pruebas nos dan fortaleza, las pruebas nos ayudan a ver que de la mano de Dios podemos salir adelante. Entonces, que en nuestra vida esté la guianza de principios y que estos que hemos mencionado, la obediencia, la visión y el saber superar las pruebas, sigan guiando y llenando nuestras vidas.
Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo podemos ver 3 cosas que sirven para nuestra vida. Primero que todo, la obediencia. Segundo, la visión. Y tercero, debemos saber aprovechar las cosas que vienen a nosotros y darles buen uso. A veces abusamos de las cosas y terminamos frustrados. Muchas veces, como nos decía el pastor, algunos se quitan la vida. Pero debemos entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros y cumplirlo de acuerdo a su voluntad. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado La dádiva de Dios. Quédese con nosotros. Cuando empezamos a ganar nuestro sustento a través de nuestro trabajo y nos cancelan por él y empezamos a tener esos dineros, pensamos que es porque lo merecemos y creemos que es por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades y porque nosotros somos tal vez muy astutos o porque es el esfuerzo de nuestro trabajo y merecemos que nos cancelen aquello que nos hemos ganado. Pensamos haberlo merecido, pero no nos olvidamos que el alimento y el sustento es un don de Dios. Y por eso este tema, la dádiva de Dios, sabemos que todo aquello bueno, todo aquel regalo, toda aquella cosa buena que viene a nuestra vida es porque Dios lo envía. La palabra nos dice en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No solo es Dios el que nos regala la salud, no solamente es Dios el que nos da fuerzas para trabajar y alimentarnos, sino que también es Él el que puede producir la felicidad en nuestro corazón. También es Dios el que puede dar la productividad en el campo. Tal vez el hombre siembra y no puede hacer nada, solamente sembrar la semilla que es su trabajo, pero luego el proceso lo va a hacer la misma tierra a través de la mano de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sabemos que tanto el crecimiento físico como el crecimiento espiritual procede de la mano de nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente pedir a Dios que satisfaga cada día las necesidades de nuestros cuerpos. Como nos dijo el Señor Jesús en el Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor nos está hablando de que ese sustento para nuestro cuerpo proviene de la mano de nuestro Padre Celestial. Y no dejemos de darle gracias por todo lo que Él nos da. Debemos ser agradecidos. Es un Padre bondadoso. Dios es un Padre fiel. Dios es un Padre que cumple las promesas. Todo aquello que el Señor ha prometido, Él lo ha cumplido en medio de nosotros y en medio de la humanidad. Entonces, ¿para qué preocuparnos? A veces estamos afanados porque no vemos la bendición, a veces estamos afanados porque algo nos sale mal, pero debemos pensar que Dios está atento de nosotros y Él quiere traer su bendición sobre nuestras vidas. Debemos ser como los niños que no se preocupan por sus alimentos, pues saben
que sus padres se lo darán. No vemos a ningún niño que se levante en la mañana a orar a Dios: Señor, que mi papá y mi mamá esta mañana me den desayuno, que mi papá y mi mamá esta mañana me den para la merienda. No, ellos se levantan, se bañan, se alistan y están confiados y bajan a la mesa y saben que les van a servir su desayuno. Esa es la confianza que nosotros como hijos de Dios debemos tener en Él. Porque así como los niños no se preocupan, tampoco nosotros, pues debemos entender que Dios es mayor que nuestros padres. El Señor Jesús lo dijo: si vosotros, siendo malos con respecto a Dios, como padres saben dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todo aquello que les haga falta. Necesitamos entender eso. Dios es un Padre eterno, Dios es un Padre de misericordia. Pues sabemos que Él está atento a cada necesidad nuestra. Dice la palabra que Él tiene su mirada puesta sobre los seres de la tierra, sobre los buenos y sobre los malos sale el sol. Dios es misericordioso y nos bendice. Por eso nuestra confianza en esa dádiva que viene de la mano de Dios debe estar presente cada día. Debemos saber, así como el Señor Jesús, que dependía del Padre cada día, tanto en su vida espiritual como en lo físico. Cuando se reunieron aquella multitud de personas, dice la palabra que 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, Él les preguntó, no porque no creyera que el Padre les podía bendecir, sino porque quería probar la fe de sus discípulos. Y le dijeron: aquí hay 2 panes y 5 peces, 5 panes y 2 peces. Y dijo: ¿qué es esto?, dijo uno de los discípulos, para tanta gente. Pero el Señor dice que alzó los ojos y agradeció al Padre y bendijo, y se multiplicó. Dios es un Dios que trae una buena dádiva para nosotros cada día. Una noche, un hombre vio interrumpido su sueño por un ruido. Puso cuidado y se dio cuenta que había alguien caminando dentro de su casa. La casa era bien oscura. Se levantó entonces y buscó la forma de tener luz. En su época tomó el pedernal y a tientas cogió el mechero y lo ubicó. Y raspaba el pedernal, pero el ladrón, muy sagaz, se hizo cerca de manera de no ser visto. Y cada vez que del pedernal brotaba una chispa, el ladrón con sus dedos la apagaba muy rápido. De esta manera, por más que el hombre quiso tener luz, no pudo y se quedó sin darse cuenta quién era, porque el ladrón, al ver desistir al hombre, abandonó la casa. Así sucede con la vida nuestra. Pensamos que no podemos ver lo que hay adentro de nosotros porque algo está impidiéndolo o porque algo no permite que suceda. En nuestro corazón hay cosas maravillosas. No dejemos que las cosas que lo impiden nos priven de esa situación. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos que los tesoros que Dios ha colocado en nuestro corazón los podamos disfrutar. Reflexionemos. Cuando nosotros contamos con Dios con la misma confianza que un niño lo hace con su papá y su mamá, sabemos que por más difícil que sean las condiciones, por más extremas que sea nuestra existencia, sabemos que Él está atento y que Él trae su mano extendida para traer esa bendición sobre nuestras vidas. Un día, a partir de confiar en Dios, podemos decir
como dijo el rey David en el Salmo 37, en el versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vemos aquí la confianza que David le muestra a Dios. David lo mostró cuando en el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es ahí donde debemos tener esa confianza puesta en Dios, saber que Él es el que nos guía, que Él es el que nos dirige, y que todo lo bueno procede del Padre, que toda dádiva, que todo don perfecto, dice la palabra, cuando empezamos el tema, dice que desciende de la mano del Padre de las luces, de nuestro Dios. Y entonces nuestra confianza debe estar puesta en Él, en recibir esa dádiva. Cada día le podemos decir: Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi situación, tú conoces mi circunstancia, y yo confío en que tú resolverás, tú me darás, tú me bendecirás, aún tú me puedes sanar, porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios de amor y de misericordia. Entonces podemos alabar a Dios por su fidelidad, porque Él ha sido fiel, ha permanecido fiel y siempre será fiel. Por eso no debemos desconfiar de lo que Dios puede darnos. Cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando Jesús nos enseñó, nuevamente para recalcar la oración del Padre Nuestro, cuando dijo: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no solamente estaba pensando en ese pan físico que estamos necesitando cada día para alimentar nuestro cuerpo, sino también en esa palabra viva que cada día venga a nuestro corazón para alimentar nuestra alma y para vivificar nuestro espíritu. Dios es un Dios que sabe dar, es un Dios dador, dice la palabra, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios que nos enseña a nosotros a dar, a darnos, así como Jesús se entregó, se dio por cada uno de nosotros para que nos arrepintiéramos de nuestra vana manera de vivir y lo recibiéramos en nuestro corazón. Jesús también es la dádiva de Dios para perdón de pecados. Dios es un Dios que bendice, es un Dios que da, es un Dios que sostiene a esa persona que confía en Él, a esa persona que le cree, a esa persona que espera en Él, pero también que pone todo su corazón y su confianza en las manos de Él. El Señor Jesús nos lo mostró porque Él estaba confiado, y aun cuando pasó por esa situación difícil de la cruz, sabía que estaba confiado en el Padre, y aunque el Padre en ese momento lo abandonó por el pecado que Él llevaba sobre Él, porque Dios en su santidad no habita con el pecado, dice que Dios se aparta, y aunque Jesús le preguntó: ¿por qué me has desamparado?, reconocía que en el Padre estaba su esperanza y su eternidad. Su vida estaba depositada en el Padre, por eso entrega su espíritu y Él muere, pero al tercer día Dios lo levanta de la muerte para ser el primogénito de los resucitados en nosotros. Dios fue el que dio a Jesucristo, Dios fue el que nos dio la vida. También podemos leer que Él nos miró desde el vientre de nuestra madre para darnos. Pero también debemos entender que nadie debería pedir a Dios el sustento diario y olvidarse de aquellos que necesitan, a quienes le falta. Que el Señor nos dé la capacidad cada día de pedir, de recibir, pero también de compartir su buena dádiva, nuestro pan de cada día, con aquellos que lo necesitan. No le pidamos a Dios solamente para acumular, pidámosle a Dios para hacer esos canales de bendición hacia otros que tanto lo necesitan. Cada vez que le pidamos al Padre, tengamos la certeza y la seguridad que Él nos va a dar, que vamos a pedir de acuerdo a su corazón y Él nos va a proveer. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Hasta una próxima oportunidad y Dios les bendiga.